logramos un gran resultado. 9 que... Noticias sin anestesia, pero con un poco de azúcar. Vic Rodríguez te cuenta las noticias. Bueno, ahí estamos. Feliz Día de la Patria, totalmente, hay que decirlo. Vicky me miró con cara fea. No, hay que decirlo también. En realidad, yo después me va a servir el revisionismo histórico que vamos a hacer porque me sirve para educarme y saber más. Así que estoy abierta a cambiar expresiones que uno ya las tiene incorporadas. Eso es importante. Pero bueno, en este segmento importante queremos hacer un repaso de lo que pasó esta semana, que pasaron muchas cosas, de las cuales honestamente siento que se habló mucho de todo. Entonces, sí, ya sabemos que Milei viajó a España, la pudrió en España, bardeó a la esposa de Pedro Sánchez, se llevaron a la embajadora de España de Buenos Aires, ya sabemos que el dólar blue empezó a subir, ya sabemos que el 25 de mayo llegó y sin pacto de mayo, que va a ser el pacto de mayo en junio o julio, y que la ley de bases todavía no tiene dictamen, se sigue tratando en senadores, que todavía ni siquiera salió de comisión, así que van a seguir trabajándola. Sabemos que el jueves hubo paro docente a nivel escolar y universitario, que como hablamos la semana pasada, el gobierno acordó con la UBA un aumento del 270% y se le propuso y dijo que también lo haría para el resto de las otras 60 universidades, pero en realidad en la práctica no hay nada firmado, y que recién el lunes se van a reunir los rectores de las otras universidades con el gobierno, así que todavía es como, bueno, un tentativo, pero es un primer reconocimiento de un 270%. Sabemos que salieron los datos de la actividad económica y del consumo, y que cayó muchísimo lo que es el consumo en supermercados. Personalmente, en esto no quiero entrar acá, pero el dato que más me llamó la atención es la caída del consumo de lácteos, que fue del 18%, porque habla específicamente de básicamente de nuestra alimentación. Pero de lo que quiero hablar hoy es de lo que está pasando en Misiones. Porque no sé qué tanto se estuvo hablando de esto, sí sé porque estuve buscando y en algunos medios se le dio espacio, en otros muy esporádico, y es un tema importante para quienes estén completamente fuera de tema. Vamos a hacer un contexto rápido, y es que en este momento en la provincia de Misiones casi todas las rutas están cortadas, tanto rutas provinciales como nacionales, las principales arterias también están cortadas, puentes cortados. Son los trabajadores del Estado provincial que están en la calle reclamando mejoras salariales, principalmente de las áreas de seguridad, de salud y de educación, y se están sumando otros sectores de estatales, porque los sueldos están, en el mejor de los casos, apenas por encima del 50% de lo que es la canasta básica hoy, es decir, de 828.000 pesos. O sea que hay salarios de 400.000 pesos, de 500.000 pesos, y ese es en el contexto en el cual arrancan estas movilizaciones, y que llegaron por primera vez en mucho tiempo también al escenario nacional, así a los medios nacionales que empiezan a cubrir un poco, porque se unieron a estas movilizaciones justamente las fuerzas de seguridad de la policía, que vendría a ser lo distintivo, porque el reclamo salarial de docentes, de personal de salud, lleva más de un mes, viene de hace muchos años incluso. Como siempre hay una pelea ahí por justamente tratar de mejorar esos ingresos, y lo importante acá es que desde el gobierno nacional no se le está dando tanta entidad. Se está hablando de que es una cuestión meramente local, de que es una cuestión de la provincia, pero hay un efecto contagio que se puede empezar a sentir. De hecho, esta semana ya sucedió en la provincia de Corrientes, que de repente se está generando ahí un pequeño caldo de cultivo, llamémosle, en las provincias, que puede ser llamativo y que puede servir también para ayudar, como también sirvió en su momento la marcha universitaria, que obligó a, algunas cuestiones hay que negociar, algunas cuestiones hay que revisar. Hay que estar atentos a esto que está pasando. La realidad es que se incorporara la policía probablemente hizo que pongamos los ojos ahí, hizo que el gobierno nacional tenga que prestarle más atención de lo que le venía prestando. Hoy es el día 9 de movilización y acampe de las fuerzas de seguridad y penitenciarias de la provincia de Misiones, que se encuentran haciendo un acampe ahí en el comando radioeléctrico, es decir, en la calle, en la puerta de este comando. Y es importante porque la policía, por la función que cumple, no puede realizar medidas de fuerza porque corren riesgo de ser declarados de sedición o una sublevación, como dijo Patricia Bullrich, diciendo que, esto es inadmisible. La policía no tiene la potestad de hacer huelga, en teoría, tiene que trabajar
24/7, y en todo caso, como decía la ministra de Seguridad, tienen que buscar otros canales para poder conseguir su salario, y lo que sucede es que en general son las personas retiradas de las fuerzas quienes son voceros y quienes toman como la cara de estas medidas para poder elevar los reclamos, y estos reclamos se vienen trabajando ya hace más de un mes justamente, y llegaron a tal situación de no estar teniendo respuesta, de que la provincia de Misiones no para de responder desde enero, no hay plata, aprovechando el discurso nacional, que efectivamente personas que actualmente se encuentran en las fuerzas trabajando se unieron a la huelga y están haciendo estas movilizaciones. Ya de antes, si nos remontamos, en las últimas movilizaciones docentes que ya llevan más de un mes, de hecho hay gremios docentes que hace un mes no están asistiendo a las escuelas, ese nivel que están viendo arrancaron el año con 2 o 3 paros semanales, y hoy justamente a la mañana hablaba con Diana, una profesora de inglés de la ciudad del Dorado. Ella me decía, hace un mes que no voy a la escuela, desde el 30 de abril. Esa es la situación, estamos día a día viendo cuál es el contexto. Entonces, la situación existe. Que nosotros recién nos enteremos es un dato de color. Lo que hizo que pongamos el ojo ahí justamente es que se sumen las fuerzas de seguridad, que dejaron de implementar, por supuesto, el protocolo antipiquete, porque dijeron, ¿cómo voy a reprimir al que está reclamando lo mismo que estoy necesitando yo? Y tiene todo el sentido que desde Nación se genere un comité de crisis, ¿sí? Y envíe gendarmes, porque en principio la provincia pidió gendarmes para garantizar la seguridad interior. Después retrancaron un poco con esta decisión. Los gendarmes de Rosario se enviaron efectivamente, pero no están tanto en las calles hoy, después de haber reprimido el día jueves, que no es un dato menor, porque se está intentando llegar a un acuerdo, se está intentando ponerle freno a esto. Sin embargo, no se está logrando. El día de ayer, por ejemplo, con lo que serían los reclamos... bastante, ¿no? Ayer se picó el jueves mucho, y ayer se generó un espacio de diálogo, de negociación. Los sectores de las fuerzas de seguridad llegaron a hacer una propuesta de decir, ellos estaban pidiendo un 100% de aumento, porque querían al menos llegar al costo de una canasta básica. Y lo que hicieron fue, vamos a bajar, vamos a pedir el 85%, que sería subir al menos la base a 700.000 pesos, que no llega a la canasta básica todavía. Se plantaron en ese número, y sin embargo desde autoridades de la provincia, que pareció que estaban manifestando una situación más conciliadora y los invitaron a negociar y a sentarse en la mesa, lo que les ofrecieron fue un 30%, es decir, subir a 520.000 pesos por mes para una gente sin antigüedad. Sí, también tener en cuenta de que cuando hablas de lo que están ganando en Misiones es mucho más caro todo. O sea, estaban también durante la semana se dio a conocer cuánto pagan muchos de servicios, y pueden llegar a pagar hasta 100.000 pesos. Entonces es como, no solamente su sueldo, por ahí vos lo decís, comparado yo que vivo en Capital estoy ganando tanto, sí, pero ¿cuánto pagás de servicios vos? Más allá de que ahora está habiendo un aumento, sino que también en las provincias todo es mucho más caro. Algo que siempre comentamos con vos en referencia a lo que es Cava del resto de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí hay un dato importante que igual es a considerar, que cuando ellos hablan de llegar al valor de la canasta básica están usando los datos del INDEC de la canasta nacional, porque consideran que no son fidedignos los números de la canasta provincial, entonces no hay manera de contrastar con ese número. Estuve buscando por todos lados y realmente no pude arribar a eso, porque justamente como decís, hay un desequilibrio acá en la capital. Hay un montón de cuestiones que están mucho más subsidiadas, desde el transporte hasta la energía, que en las provincias eso no sucede, y justamente muchos docentes que salían a hablar hablaban, estoy pagando 120.000 de luz y estoy cobrando 400 lucas, o sea, ¿a qué prendés? Y si encima tenés que alquilar y si encima tenés hijes, es completamente insostenible. Con algunos gremios docentes se llegó a un acuerdo esta semana. Igualmente las movilizaciones continúan porque no están llegando a lo que están pidiendo, pero al menos ya en el próximo mes ya van a estar cobrando con un aumento, y por ejemplo de 265.000 que cobraba una maestra de grado de jornada simple, son 4 horas frente al aula, más todo lo que hay que hacer fuera del aula, pasaron a 400.000, no es lo que estaban pidiendo, pero ese aumento ya se materializa a partir del mes que viene. En el caso de policía lo que hicieron fue no cerrar las liquidaciones, es decir, no firmarlas, para obligarlos a tratar de llegar a un acuerdo en estos días, porque si no cobrarían este mes sin ningún tipo de aumento. Como medio una extorsión ahí de, lleguemos a un acuerdo ahora. Por el lado de la policía no están queriendo bajar, es que nosotros ya bajamos un 15% de nuestra pretensión, pedimos llegar a 700, nos están ofreciendo 520,
pedimos un aumento del 85, nos ofrecen un aumento del 30, o sea, la distancia es abismal. Sí, y por otro lado también están los trabajadores del sistema de salud que también vienen hace más de un mes con medidas de fuerza distintas porque cada área tiene sus necesidades, no pueden salir de los hospitales, es mucho más difícil poder hacer movilizaciones en la calle, se han sumado algunos cortes de ruta, pero lo que hacen es retención de tareas dentro de los hospitales, están todos los hospitales de la provincia con retención de tareas en este momento, manteniendo solo las guardias abiertas para lo que serían cuestiones de emergencia y urgencia, porque la salud es un derecho que no se puede simplemente, vamos a cerrar los hospitales y no vamos a atender a nada. Y acá lo que me importa llegar es ¿por qué Misiones no tiene plata? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la provincia de Misiones? Me levantaron las caritas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Les importó? De repente tengo su atención. ¿Por qué Misiones no tiene plata? Contame, ¿qué es lo que pasa? Misiones que no tiene plata. A ver. Bien, Misiones es una de las 2 provincias más chicas en cuanto a coparticipación, junto con Neuquén, son de las provincias que menos coparticipación per cápita reciben. Esto hace que siempre dependieron de Nación. Hoy esta docente con la que hablaba me dice el gobierno acá provincial, que gobierna hace ya más de 20 años, son del Frente Renovador, el actual gobernador es Hugo Pasalacqua y el jefe político, por así decirlo, es Carlos Rovira. Y esa coalición existe desde 2003, una mezcla entre radicalismo, peronismo, que después se convirtió en kirchnerismo. En realidad siempre estuvieron con el oficialismo, sea cual sea el oficialismo, porque es una provincia que depende de Nación y depende de los fondos discrecionales que se pasan a las provincias. Entonces es una provincia que, por ejemplo, en diputados y senadores suele acompañar, y de hecho vienen acompañando al oficialismo. Y a nivel político, si queremos ir también, es una provincia donde Javier Milei también ganó en elecciones generales con un 41% y en el balotaje con un 56%, como para entender, qué es, cuál es el contexto político de esta provincia. Lo que sucede es que se viene hablando ya desde noviembre de tenemos que revisar los salarios, en diciembre pasa la devaluación que afecta el poder adquisitivo de todo el país, no solamente de Misiones, por supuesto, pero el gobierno de la provincia viene diciendo, justamente no hay plata, por un lado porque la coparticipación cayó en la peor caída de hace más de 10 años. Por otro lado dicen que la recaudación cayó también un montón, y ahora vamos a revisar por qué está cayendo la recaudación de la provincia, y por supuesto aumentó el costo de vida. Los fondos discrecionales que se mandaban a las provincias, sabemos, no se están mandando a ninguna provincia. Y en el caso de Misiones, es una provincia que vive de la producción de yerba y del turismo. Son sus 2 principales actividades económicas. La producción de yerba y el turismo. Estamos caros en dólares, entonces el turismo cayó muchísimo, ¿sí? Por la inflación que tenemos en dólares, no estamos recibiendo tanto turismo como otras veces. Piensen que Misiones es una provincia limítrofe con Paraguay, con Brasil, el flujo es constante, y es que este flujo sea constante también hace que estemos tan caros en dólares que para la población interna sea más barato cruzar la frontera y hacer sus compras en el exterior, porque realmente es más barato ir a comprar yerba a Paraguay o a Brasil. Además, una provincia que está tan cerca, y tienen una convivencia tan, total. Hablan en guaraní, sí. Y en portugués, tienen una convivencia muy cercana con el resto de los países, entonces, con los 2 países que limitan, entonces es como, les va a ser más factible, están acostumbrados a comprar en los otros países. Exacto, sí, es natural. Hace unos años esto no era tan viable porque era más caro comprar en el exterior. Ahora estamos tan caros a nivel interno que vuelve a convenir. Como me decían hoy de la mañana, nos conviene ir a comprar y totalmente, pero esto afecta a la recaudación de la provincia que también se ve afectada porque como se abrieron las importaciones, Argentina importó en el último mes, en lo que va del año, un 30% más de yerba que lo que había importado en 2020, que fue el año récord de importación yerbatera, ¿sí? Es decir, que si la provincia depende del turismo y de la producción de yerba, son justamente 2 áreas que se cayeron muchísimo. Todo esto resume la recaudación y se suma a la crisis que tiene la economía local, que hace que el gobierno tenga muchos menos aumentos, que los aumentos que está acordando que no alcanzan la expectativa, ellos dicen salen de recursos propios, insisten cada vez que dicen lo que estamos haciendo es lo que podemos ofrecer, en teoría, con recursos propios, porque no pueden recurrir, no están teniendo ninguna respuesta a nivel nacional, y el gobierno nacional sigue diciendo que es un problema local, como si todas estas cuestiones que en realidad afectan a la economía provincial no fueran cuestiones que se desprenden, son consecuencia de las medidas que están tomando a nivel nacional, y que esto ya se empezó a extender en Corrientes. Esta semana, el miércoles, los efectivos policiales ya realizaron una protesta pidiendo una recomposición salarial y se están sumando también a las medidas de acampe
como forma de protesta. Entonces, esto se puede extender a las otras provincias. No hay que dejar de hablar de lo que está pasando por fuera de Buenos Aires, del AMBA, del conurbano, porque si esto empieza a pasar en todo el país, seguramente va a ser un llamado de atención mucho más grande para el gobierno nacional, que ya vimos que cuando le aprietan, está obligado a negociar. ¿La población se da cuenta y es consciente de que esto está pasando, por lo que vos pudiste hablar, de que esto que está pasando también tiene responsabilidad el gobierno nacional? ¿O es como que lo ven más centrado en el gobierno provincial? Me parece que es algo que no sé si te puedo responder porque solamente lo saben las personas que viven ahí. Sí, es una realidad que tiene el mismo gobierno hace 20 años, que en el caso de docentes la recomposición salarial es una lucha desde siempre, no es desde ahora. No. Exacto. Entonces, si bien ven mejoras en la macro, también es cuestión de entender cómo afecta esa macro a su economía regional, que hace que la provincia, si bien nunca por ahí daba los sueldos que tenía que dar, tal vez tenía más herramientas para poder ir haciendo paritarias, para poder ir haciendo una actualización que haga que no pierdan el poder adquisitivo que perdieron en los últimos meses después de las últimas devaluaciones. Muchísimas gracias, Vicky. Un pequeño cosito. Eso es un problema local, pero pasa algo en Europa o en el Medio Oriente y hay que hacer un comité de excepción y de guerra de manera inmediata. Total. Sí, es así. Es un problema de Misiones que se arregle en Misiones. Ahora y Israel y Palestina no se pueden arreglar. Ucrania. Tenemos que hacer... Ahí estamos. Eso es lo que estamos viendo por el momento. Muchas gracias, Vicky, por esta columna que estuvo zarpadísima. Nos pudiste poner al día con Misiones. Les digo que nos manden mensajes 11 316 0887 y quédense que después de la tanda vamos a hablar acerca de la poesía con nuestra queridísima Vic Chirico.